Pues muy buenos días, tardes o noche cuando estén viendo esto. Ah, El día de hoy vamos a estar con la octava, sí creo, octava sesión. El día de hoy toca el de la tutoría en la trayectoria estudiantil. Lamentablemente la maestra Shami no va a poder por cuestiones de enfermedad, sin embargo se va a dar la sesión el día de hoy. Entonces, les voy a compartir un material generado por la Universidad de Guanajuato en donde cuando hablamos de la tutoría, va a haber diferentes enfoques a partir de la propia institución que estemos trabajando. La tutoría es una herramienta que tiene la propia institución educativa para hacer el acompañamiento en la trayectoria del estudiante. A partir de eso, van a identificar las características, pero también cómo va a ser ese tipo de acompañamiento dentro de la institución. Por ejemplo, hablando de la Universidad de Guadalajara, ellos tienen un sistema muy intercultural, focalizado en la diversidad, focalizado en diferentes actores. La Autónoma de Yucatán lo que trabaja es discapacidad, ajustes razonables, pero también acompañamiento académico. Y entonces hay diferentes modalidades. La tutoría, por ejemplo, es no es este servicio que ofrece la propia institución para que tú puedas, uno, terminar en tiempo y forma. Dos, para conocer la propia institución. Tres, para hacer el vínculo entre el estudiantado, la comunidad universitaria, pero también sobre los procesos administrativos. De acuerdo a NUES de 2017, 16-17, ellos sacan un primer libro hablando sobre qué es la tutoría y establecen que ese acompañamiento tiene varios enfoques. Uno, por etapas, al ingreso, durante y después egreso. Al ingreso, lo que se tiene que contemplar es la adaptación a la institución, conocer los espacios universitarios, los servicios con los que se cuenta, los maestros, y entonces, dentro de este tipo de tutoría, viene la tutoría académica en donde un docente ofrece este servicio para identificar, solucionar y remediar cuestiones de aprendizaje, cuestiones académicas, administrativas. Otro factor son el de tutoría por pares. La tutoría por pares se establece a partir de que otro estudiante con tal vez otro tipo de perfil pueda acompañar a sus compañeros y compañeras dentro de la institución ofreciéndoles asesorías académicas, ofreciéndoles asesorías administrativas, también ese es otro elemento que se puede trabajar, ofreciéndoles asesorías administrativas de, no, ¿sabes qué? Este documento ya se te pasó, necesitas ir con tal personita es la encargada, y entonces es de uno a uno este acercamiento. Lo podemos ver en universidades como la Universidad de Guanajuato. La UVEC en su momento tenía este tipo de acompañamiento entre estudiantes. Ellos los hacían a partir de plataforma educativa que ellos tenían como el Google Chat dentro de el Gmail. Y entonces ellos, a partir de este acercamiento, podían tener como cómo era la materia, sus características, cómo se tiene que acercar, cómo se tiene que llevar, su forma de trabajo. Y entonces, también debemos de contemplar que este tipo de actividad puede ser de manera individual, es frente a una persona, ver sus necesidades, puede ser de manera grupal, puede ser a través de con los padres de familia,
Hay acciones complementarias como el acercamiento a los asesores, el acercamiento a la escuela, el acercamiento con las personas que tengan que hacer los procesos administrativos. Y entonces, por ejemplo, con la Universidad de Guanajuato, su enfoque, por ejemplo, es el acompañamiento de tipo personal académico para el rendimiento académico. Y entonces vemos que habla sobre integración, rendimiento académico, desarrollo profesional, desarrollo vocacional y personal. Sí se ve el desarrollo de ciertas competencias porque tiene que canalizar la persona que está frente al tutorado. Y entonces, por ejemplo, dentro de los propios antecedentes de la universidad está normado. Es decir, esto no simplemente se le ocurrió a alguien, sino que hay una regla que estipula que este acompañamiento se tiene que brindar a los estudiantes por parte de un docente y ese docente tiene estos puntos para lograr su permanencia como programa académico. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que hacer? Uno, hacer un diagnóstico, atender estos riesgos, canalizarlo e impulsar los talentos. O sea, por ejemplo, es que yo eh, soy artista y estoy haciendo obras, ok, ¿qué vamos a hacer para que no repruebes tales materias? ¿Cómo voy a generar un plan? Y entonces a eso se le llama el plan de acción tutorial. Y en ese plan de acción tenemos un objetivo, se planifican las acciones como punto por punto, se identifican el desempeño de los estudiantes, cuál es la estrategia mejor adecuada para llevar a cabo esta tutoría y se hace de manera semestral. Sin embargo, ANUES también lo que habla en este archivo es que no solamente se hace en universidad, sino que se debería hacer desde preescolar hasta posgrado. Por ejemplo, en preescolar lo que se lleva es el desarrollo personal, el desarrollo, la integración y la convivencia, y entonces lo vemos en materias llamadas socioemocionales. Los planes curriculares que se ven en básica hablan sobre, uno, desarrollo socioemocional, desarrollo de las artes y convivencia. Entonces, lo vemos que en primaria va integrado con otras materias como artes, socioemocional, proyectos, pero en secundaria, modelos como las secundarias técnicas ya hablan sobre una materia llamada tutoría, donde un grupo tiene un tutor que es docente dentro de la escuela para cubrir estas horas y tiene que trabajar estos criterios, desarrollo personal, en la convivencia del grupo, el rendimiento académico, su desarrollo profesional y vocacional. De allí ya algunas prepas ya lo manejan, tienen un apartado dentro de su diseño curricular como tutoría, dándole este punto de acreditado o no acreditado y que es necesario para la inscripción al siguiente periodo. Siguen casos, por ejemplo, de Cebetis, no ocurre, sino que también es como muy, muy libre, pero en el CECITE sí lo llevan a cabo y se los anexan con el servicio social. El servicio social está estipulado en la Ley General de Educación, que en el artículo 127 la gente tiene que prestar el servicio social. Entonces, algún servicio social o prácticas que contribuyan al desarrollo personal del estudiantado. Y entonces se establece como estos mecanismos para que, para que no haya una deserción, para que se pueda trabajar a la persona y se le dan varias herramientas. Uno es la entrevista, la línea de la vida, que es por si la persona presenta características de suicidio, porque también tenemos que identificar que el tutor no es un maestro, pero tampoco es un mentor, pero tampoco es un psicólogo. Entonces tenemos que identificar estos elementos a partir de su propio diagnóstico y puede canalizar. Luego tenemos análisis de detección de fortalezas, debilidades y amenazas. Y ahí ya puede utilizar cualquier estrategia
psicopedagógica, como un cuestionario de hábitos, detección de autoestima, asertividad, y a través de estas observaciones empezar a estipular cómo es esta trayectoria, porque aquí el punto es ese, cómo voy a trabajar, ya sea de manera individual, grupal, puede ser de manera presencial o virtual, porque esa es otra. Muchas veces ocurre, es que el chico no vino, es que el chico no se presentó a la escuela. Dentro de la propia normativa universitaria, por ejemplo, en la universidad, sí se puede hacer el contacto de manera online. En el caso de básica, por eso existió el programa de casa por casa, en donde el docente tenía que ir a la casa del estudiante para saber qué pasaba. Y esas son acciones tutoriales para empezar a conocer por qué no se va a la escuela, sus características. Sin embargo, por la carga administrativa muchas veces no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir con el programa analítico. Es decir, las actividades que tiene diseñadas el docente para llevar a cabo su plan académico. En el caso, por ejemplo, de la UG, que es lo que más conozco, las principales fallas son esas, porque el docente, si no lo ve presente, no hay un seguimiento, ni hay un acercamiento con el estudiante. Y entonces el tutor queda como muy desfasado y es ahí donde se tiene que construir su propio PIT. ¿Qué es el PIT? Que es el plan, el PAD, perdón, plan de acción tutorial. Y el PIT es un programa institucional de tutoría. Todas las instituciones de nivel superior y nivel medio deberían tener un programa de institución tutorial en donde se defina qué es la tutoría, cómo es la estructura organizacional, su operación, cuáles son las instancias de apoyo a la actividad tutorial, internas, externas, diagnóstico institucional y de necesidades de la tutoría. Es decir, en este plan, en este programa institucional, tú ya tienes que saber cuál es la queja de la escuela y cómo podemos hacer estos acercamientos para que no solamente se quede en un solo factor. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, uno de sus males es eso, porque nada más hay un tutor para cuatro grupos y entonces pues no da abasto para poder además contratar a más personas. Ahí por eso es importante hacer esta recopilación de información para ver cómo tiene que fungir. Por ejemplo, en el caso de la UG, nos habla de que los estudiantes deben de evaluar a sus profesores, a sus coordinadores, tienen hasta un acompañamiento de un sistema. Y entonces, para armar este PIT, tienen que trabajar varios puntos. Uno es la capacitación a los tutores en habilidades socioemocionales, rendimiento académico, um, primeros auxilios, género, violencia y habilidades digitales, porque cada vez se requiere un perfil mucho más estructurado quien va a llevar la tutoría. Y entonces es ahí donde esta personita eh, tiene que saber llevar paulatinamente estos marcos de capacitación. En estos marcos de capacitación, tiene que saber cuántos van a ser capacitados, en qué áreas, pero ya se realizó un diagnóstico. Este diagnóstico nos dice si tenemos los tutores suficientes, si podemos articular esa acción para llevar a cabo a los tutores, y entonces, ya que están capacitados, ¿cómo están llevando a cabo el programa? Y eso es lo que también se habla con la evaluación tutorial. ¿Cuáles son las herramientas que aplica tu tutor? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su acercamiento? Y también decir, me acosa, no me acosa. El vato nunca me peló, sí me peló. Este, sí me mandó un mensaje al inicio y ya después no se volvió a comunicar conmigo. Y esto se va con el PAT. El PAT es el plan de acción tutorial individual de cada tutor, especificando qué va a hacer con cada estudiante y con cada grupo. En ese PAT, ahí establecen los objetivos, indicadores, eh,
cuánto porcentaje, ahora sí que los KPI de todo su proceso con ese grupo y hasta dónde llegó y cómo debería de estructurarlo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la acción formativa, hablamos sobre cómo es el plan de estudios se lleva a cabo con el estudiante, si va de acuerdo con su trayectoria estudiantil, que esto es muy diferente. El trayecto formativo es que nosotros ingresa, hace las materias y egresa. Y nosotros establecemos 3 años, 4 años, 6 años. Sí, Brian, vi tu mano levantadita, no la vi. Ah, sí, te iba a comentar, ¿conoces alguna institución que contrate tutores, pero por parte externa, como un agente externo que ayude a la tutoría? Como tal, a mí no me ha tocado, que yo sepa, porque va a depender mucho de cómo se diseñe el plan curricular. Ajá, cómo se diseña el plan curricular de la institución. Puede ser una escuela muy holística, abierta y que contrate como a un tutor externo, pero casi siempre lo que va a buscar es que para reducir costos sean los mismos profesores que están dando clase. Esa es la forma económica para tener esta estructura. Por ejemplo, universidades autónomas o públicas, la tutoría es llevada de manera o colectiva o grupal y la individual si bien alcanza a la persona. Y es una entrevista y es como, ¿cómo vas? Bien. ¿Cuántos reprobaste? 5. ¿Qué vas a hacer? Voy a presentar extra. ¿Cuándo? Y hasta ahí se queda. Serían más estas escuelas como un YECAN un, o de programas muy abiertos que los lleven a cabo, pero en general no hay un tutor. Ok. Mm, y la trayectoria estudiantil es como el estudiante va haciendo su propio desarrollo académico, es decir, cuántas reprobó, cuántas aprueba, si se dio de baja de alguna materia, si de repente no entra en 2 semanas a la plataforma y de repente en una semana hace todo. Esa es la trayectoria estudiantil y se requiere que este tipo de estudiantes tengan mucha más ojo los docentes y los tutores para contactar y decir, oye, mira, me estoy dando cuenta de esto, ¿por qué lo haces? Y ya explicas, no, pues tengo TDAH. Ah, ok, entonces vamos a trabajar un plan de acción para que puedas concluir en tiempo y forma. Ah, vamos a hacer que entres 1 hora al día y en esa hora nada más ve el material y luego haces la actividad. Entonces, eso el tutor como tal tiene que cumplir con esas características. El TEC de Monterrey, por ejemplo, lo que tengo entendido del tutor es una característica de sus docentes. Pide que el docente tenga 5 características. Uno, que sea tutor, que sea mentor, emprendedor, líder y catedrático. Entonces, sus docentes tienen que tener un alto impacto. Anáhuac está en lo mismo. La Salle cumple con esas características. El docente tiene un peso alto dentro de esa formación, pero también una de las fallas que se tienen en este desarrollo académico, en este trayecto formativo, que las carreras dedicadas a la educación no llevan una materia focalizada en tutoría. Solamente lo he visto en la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de su plan académico, sí tiene una materia que se llama tutoría como tal. Y entonces se analiza qué es la tutoría y lo llevan psicología educativa, pedagogía, uh, innovación educativa, creo, y hasta ahí. Porque ese es como el proceso que tienen que llevar y que cumplir. En educación no lo he visto. En pedagogía en otros lados tampoco lo he visto. No es una materia que se lleve como tal para estructurar planes
tutoriales, por ejemplo, que sí vi en la carrera de psicología educativa, en la pedagógica. Ahí sí te enseñaban cómo hacer un plan de acción tutorial en primaria, secundaria, prepa, universidad y posgrados. Porque posgrados es diferente. Posgrados va a depender del CONACYT en muchas veces o el CINACYT, no, ahora no sé cómo se llama, que ahí el acompañamiento lo hace un investigador y tiene que hacer que ahora sí que sus investigadorcitos cumplan en tiempo y forma el programa académico. ¿Por qué? Porque si no lo terminan en tiempo y forma, la institución puede cobrarles el dinero y ellos tienen que regresar el dinero que se les invirtió para esa investigación. Y eso no les conviene a mucha gente. Y al final, pues se necesita un apoyo institucional. Siempre, siempre, siempre se requiere que la persona que esté haciendo la tutoría conozca los servicios estudiantiles. Si la escuela no cuenta con servicios estudiantiles, se tiene que hacer de manera remedial el acercamiento con instituciones externas. Entonces ahí pueden entrar organizaciones no gubernamentales, servicios de salud, servicios gubernamentales, o sea, por ejemplo, el CIJ, el Centro de Integración Juvenil, puede ser una forma de enviar a las personas que sufren de adicciones o que necesitan un psiquiatra o valoración. El CISAME, el Centro de Integración para la Salud, para valoraciones de depresión, ansiedad, para el psiquiatra, el centro de salud, para la atención de nutrición, psicología, dental, um, organizaciones no gubernamentales puede ser Youth Build, en el caso, por ejemplo, que fueras una escuela privada, dirigirlo con ellos para que hagan, o sea, el programa para terminar la prepa en tiempo y forma, ¿no? Eh, um, Becas por parte de juventudes, becas por parte de gobierno, eh, acompañamientos psicopedagógicos por parte de organizaciones no gubernamentales como Colibrí, como Editras, etcétera, etcétera, que pueden ser de ayuda. ¿Para qué? No, pues este chico trae una crisis psicológica, ok. Dirígete a estos espacios, tal vez te van a cobrar, pero te van a cobrar una cuota simbólica. Y eso puede hacer que estas personas no se queden sin el servicio. Esa es la parte importante. No todo lo tiene que resolver la institución. Puede canalizar y dirigir, pero eso sí, el tutor tiene que estar atento de decir, ok, sí que te canalizo con esta persona, sin embargo, yo necesito el informe del psicólogo, que si fuiste, porque muchas veces en estos casos no hay un acompañamiento, simplemente dicen, ah, sí, vete. Y de repente, pues la persona nunca fue. Y la persona está ahí atorada en ese punto. Y entonces tienes que saber muy bien dos cosas. Uno, si esa persona se dirige a ese centro, que te redirijan con una carta. Dos, ya que tienes la carta, ahora sí, ¿cómo vas en ese acompañamiento? ¿Qué características tiene el servicio? ¿Cómo te has sentido? ¿Te sientes cómodo? ¿Requieres que vayas a otro lugar? Entonces el tutor tiene que cumplir con esta acción para terminar en tiempo y forma. Eh, um, cada, cada institución tendrá su programa institucional, ahora se vaya la redundancia, en donde estipulen qué es lo que quieren trabajar. La formación integral, el desarrollo humano, la trayectoria. Y allí se tiene que establecer una línea de mando y una estructura organizacional. Ok, el PIT lo opera la coordinación de trayectoria, pero trayectoria depende de Secretaría Académica. La Secretaría Académica de Rectoría y Rectoría estipula todo. Y entonces abajo necesitamos que la persona que está en tal departamento tenga más tutores y va a haber coordinadores. Pero dependerá mucho, mucho de tu propia institución, aquí hablando a nivel universitario. Hablando a nivel prepa, lo manejan muy parecido,
o sea, dentro de la coordinación de bachilleratos. Hay una coordinación, una persona encargada y él trabaja y estipula. En básica, ahí hay un aspecto diferente. Se tiene que integrar a las actividades que ya tiene el docente y que pueda llevarlo para ver esta trayectoria. Es muy complicado a veces, pero sí se puede llevar a cabo. Hacer estas detecciones de estudiantes que están en rezago, ver por qué lo están haciendo, sus características, y entonces ahora sí, ¿qué perfil tiene el tutor? Pues tiene que ser una persona con habilidades socioemocionales, una escucha activa, una inteligencia emocional, ser afectivo, recíproco, empático, pero además tiene que tener ciertas habilidades blandas como resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación, creatividad, manejo de habilidades digitales, pero también dependerá mucho de la institución en donde estés. Los programas de tutoría van en ese sentido, en que los estudiantes se sientan cómodos en la escuela y puedan terminar su programa en tiempo y forma y saber en dónde se está evaluando y qué se necesita mejorar. Por ejemplo, en este modelo podemos identificar que está la persona tutorada, la persona tutora, la persona encargada de la coordinación y la persona coordinadora de toda la institución. Entonces, si se fijan, hay 4 personas trabajando en el mismo objetivo. Hay quienes hacen el acompañamiento, hay quienes organizan y hay quienes gestionan. Y esa es la parte importante, que la propia institución establezca estos mecanismos para que aquí, dentro de esta organización, mmm, ok, la fregada. Ahí está. Podamos identificar cómo va a ser esa organización, porque no trabaja sola. Se necesita de la persona tutora y que haya una persona coordinadora, los del departamento, la división, los responsables de los programas y luego las personas de los campus, la rectoría, los responsables de programas y servicios de apoyo. O sea, eso es importante. Porque un tutor no trabaja solo. Un tutor, dentro de estas características que podamos observar, tiene que saber cómo implementar su propio programa, saber cómo lo lleva a cabo, cómo se estructura dentro de su propia institución y que lo pueda llevar a cabo. La tutoría lleva muchos años dentro de México, desde el 2000. En 2000 se empieza a establecer estos mecanismos como un acompañamiento para cumplir con las metas y los objetivos elementales. Y entonces eh, se trabaja la calidad educativa, se trabaja el desarrollo personal, pero se busca dentro de este mismo aspecto fortalecer a la institución y darle relevancia a todos sus servicios. Por eso es importante que el tutor cumpla con estas cualidades del ser, del hacer, del saber, que conozca su propia institución, porque muchas veces el tutor te va a decir, no sé, no, pues quién sabe, no, pues nosotros ni nos dicen. Y es ahí donde tenga esta habilidad y madurez, decir, ok, uno, tengo mi PAT, voy a hacer mi plan de acción tutorial, voy a hacer la inducción, voy a hacer este acercamiento con las áreas, voy a preguntar cómo se organiza y cómo se llevan a cabo, las actividades que hayan dentro de la institución, porque persona, como dice el TEC de Monterrey, está inmiscuido en todas las áreas. Por eso se busca que sean docentes, por eso se busca que estén dentro de la institución para hacer el acercamiento. Y entonces, por ejemplo, un acompañamiento tiene que hacer antes, durante y después. Uno, a los estudiantes de ingreso, ¿por qué quieren estudiar en esa escuela? ¿Hacia dónde se quieren ir pensando en la universidad? Pensando en prepa igual. ¿Por qué te dirigiste a un tecnológico, a un bachillerato general, a un bachillerato digital? ¿Qué esperas dentro de este proceso? Dentro de primaria, que conozcan la propia escuela, que conozcan los espacios donde está, que conozcan al docente, porque muchas veces si se hace un buen acompañamiento tutorial,
el estudiante se queda y el estudiante conoce su identidad. Por eso se trabaja que los tutores tengan esta identidad de la institución. Y entonces, ya que ingresa, ahora sí, hacerle el acompañamiento para que conozca todo lo que tiene a su alrededor y que pueda ayudarlo para qué, para que cuando esté a último de esta transición y egreso, ¿qué le falta para egresar? ¿Qué características cumple? ¿Ya hizo su plan? ¿Ya sabe qué va a hacer saliendo de la escuela? ¿Cómo lo va a llevar? Que se acerque a los lugares de empleo, que sepa hacer un buen CV, que sepa hacer un buen portafolio. Y entonces ahora sí, podemos saber que la tutoría tiene periodos, dependiendo de cada institución. Hay un periodo para darle vista buena al plan de acción tutorial, para que conozcan si hay altas y bajas, para que conozcan cómo son las actividades de revisión académica, cuándo se tiene que buscar en situaciones peligrosas que, no, ¿sabes qué? No, pues es que traigo depresión y pues la verdad necesito hacer deporte. Ah, sí, sí, tenemos un área y una coordinación de deportes. Ve a ver qué puedes hacer. No, pues tenemos psicología. No, pues que tenemos un plan de becas por si tu papá se murió del COVID, por ejemplo. Eso pasó que hay en Guanajuato, principalmente hubo un plan de acción para papás y estudiantes que sus papás murieron por COVID. Hay otro que es si tu papá trabaja en las fuerzas del Estado y murió en combate, hay una beca para que tú puedas continuar estudiando. Y entonces, ¿quiénes son los que tienen que hacer como todo este acompañamiento? Los estudiantes en riesgo, los estudiantes que tienen discapacidad, los estudiantes que son foráneos y los talentos. Aquellas personas talentos son que cumplen con un alto estándar, que vienen de alguna beca en específico, que vienen de alguna situación deportiva, cultural, académica. Tenemos que verlos, o sea, ya sea de manera presencial o digital. El apoyo tiene que ser integral, es decir, tiene que estar tanto los campus, tanto las rectorías, secretarías, todos y todas tienen que saber cómo se brinda el servicio, porque muchas veces puede ser tutor un docente, un administrativo, otro estudiante, que a veces les dan mejor atención que los propios tutores. Y entonces es ahí donde tenemos que ver este acercamiento y saber todo este proceso. ¿Cuáles son los apoyos con los que cuenta tu escuela? Tu escuela tiene un apoyo de género, tiene de emprendimiento, tiene de egresados, tiene idiomas, tiene medición de la paz, talleres, cursos. ¿Con cuáles cuenta esa institución? ¿Con cuáles cuenta el propio tutorado? ¿Cuál tiene que ser hasta el propio perfil del estudiante? No, pues que tiene que sí estar inscrito o no tiene que estar inscrito, porque muchas veces eso es lo que genera conflicto dentro de los aspectos institucionales. No es que no está escrito, no es que no se puede. Y en este plan y en los planes es como, es que yo tengo pensado para 30, no, pues tienes 28. Cada plan de acción tutorial va a depender de la propia institución. Por ejemplo, les voy a mostrar uno de el tecnológico. Aquí, por ejemplo, su plan de acción tutorial es bienvenida a los padres, a los estudiantes, la inducción, asignación de tutores y tutorados, presentación de objetivos, diagnóstico, detección de necesidades, entrevista individual y la identificación. Y eso puede ser para solamente un semestre. A ver, vámonos al anexo 14. Anexo 13, 14. Aquí está. Y aquí vamos haciendo el seguimiento por cada estudiante, con cada asignatura, y lo puede estar llevando. Esto es, por ejemplo, del tecnológico. En la UG solamente era un plan, o sea, era un archivo de Word con con las actividades que iban a hacer y firmado. Porque también esa es otra. Hay actividades muy específicas dependiendo de cada institución. Y en los pads luego los tienen que hacer con el estudiante que también está en rezago y lo tiene que firmar y subir. Hay escuelas que tienen plataformas, hay escuelas que no tienen plataformas. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar para este desarrollo.
Va a haber plataformas que sean fáciles de usar, va a haber otras que no lo son, y entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber distinguir eh, qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos llevar a cabo. Anues habla mucho de la tutoría, hay un archivo muy bueno donde hasta estipulan que sí pueden hacer y que no pueden hacer. Y eso es importante y eso es valioso porque nos ayuda a... Ah, que la tiznada. Ya me borraron. Ni modo, te sacaron. Puedo usar el tuyo, ¿qué te haces? Así es cierto, yo también puedo hacer tostadas. Sí, tú también puedes hacer eso. Ok. El software que les estoy presentando, por ejemplo, esta es la plataforma de tutorías en producción. Aquí ahorita no vamos a poder observar, esta es la plataforma de la Universidad de Guanajuato. Y por ejemplo, de mano izquierda te aparecen todos los tutorados, qué acciones puedes hacer, si puedes levantar incidencias, si puedes levantar las canalizaciones, hacia qué canalizador, con quién lo mandaste, cuál es el servicio. Y eso es lo que te ayuda para poder tú tener el contacto tanto con la escuela como con los estudiantes. Entonces, ese es el punto crucial con cómo se lleva a cabo este proceso. Entonces, es conocer las plataformas, es conocer cómo son las personas que están ahí y que si se fijan aquí en esta plataforma, está conectada con Microsoft porque lo llevan en el mismo servidor. Entonces, en el mismo servidor que tiene la Universidad de Guanajuato, tienen este conecte para la plataforma de tutorías. Aquí la parte importante es poder llevar a cabo estos elementos que tú tengas para acercarte con tus tutorados. Pero dependerá mucho de la institución en donde estés, qué es lo que te van a solicitar, ver el diagnóstico, el acercamiento. Ya hay planes y programas focalizados en la tutoría que establecen qué se tiene que llevar. Y muchas veces es más fácil llevar este programa. Es muy diferente una tutoría pensada en básica, porque en básica mucho de lo que van a trabajar es su propio desarrollo interpersonal y la convivencia con el entorno. Y ahí eso es importante. Es importante porque no se contempla una tutoría. Entonces, por ejemplo, dependerá también mucho de las escuelas eh, que soliciten como, esta es la entrevista. Y entonces te dicen, necesitas tú, este, hacer tu rapport, evaluar que el apoyo, las características de cómo vas a hablar con esa persona y cómo lo vas a llevar a cabo, porque muchas veces no confían y sí se necesita tener toda esta información para conocer al estudiante y hay todo un guión, preguntas a la familia y hojas de registro y cosas que tú observes. Por eso también se habla de que hay una observación y es importante distinguir de, no, pues es que hoy vino desarreglado, hoy llegó sucio, hoy llegó con los ojos rojos, hoy tuvo más consumo, porque también se habla sobre un consumo. Y ahí, por eso el docente es tan importante en este proceso. Anues lo habla muy bien, que la tutoría en México empieza a partir del 2000 con las escuelas públicas, vuelvo a reiterar. Y se habla mucho que es desde la época medieval. Entonces, que se acercaban los caballeros con un estudiante, con un mozo, y este le enseñaba el arte, ¿no? O se acercaba a un oficio. Que la tutoría como tal es el acompañamiento para la adaptación. Y ese es el punto más crucial, que se habla para la diversidad. La Universidad de Guadalajara habla sobre un proyecto de vida, el diseño,
la construcción, pero va a depender que la tutoría la establezca la propia institución y sepan cómo lo van a trabajar. Por eso se dice que es importante el sistema de tutorías y que sean las guías establecidas para poder cumplir en tiempo y forma estos acompañamientos. El tutor no es quien decide qué tiene que hacer el estudiante, el tutor es quien acompaña, escucha, modela, eh, da retroalimentación y el tutorado debe de aprender también a escuchar y creo que eso es uno de los elementos característicos donde podemos ver esos esquemas. ¿En qué sentido? Me gusta mucho este esquemita porque la tutoría implica una intervención educativa. Tenemos que hacer una estructura o aplicar alguna herramienta para la permanencia en el centro educativo, para saber que ese lugar en donde está el estudiante pueda tener todos los servicios, todas las atenciones, todos los requerimientos en su espacio. Por ejemplo, si es una situación económica, ¿qué becas le podemos ofrecer? ¿Son internas o son externas? Ah, es una condición emocional. Ah, ¿contamos con servicio de psicología o lo tenemos que canalizar a un servicio público o privado? ¿Cómo se lleva con la escuela? En la universidad, por ejemplo, de Tepic Nayarit, hablan mucho hasta la de diversidad cultural, en donde ellos cuentan que debemos también de aprender de los pueblos originarios, porque ya tienen la etnia, el pueblo originario de los Wixárika, y entonces también tener que aprender sobre la lengua de los Wixárika, sus elementos, su construcción. La de Guadalajara habla mucho también sobre la diversidad sexual. ¿Cómo podemos mantener a una persona trans? ¿Cómo podemos mantener a una persona no binaria? Porque también esos son elementos característicos de una población. Y es una atención hasta psicológica diferente. No es lo mismo que te atienda una persona heterosexual, psicólogo, hombre, a una persona trans, a una persona LGBT, o una mujer, a un propio eh, personaje LGBT atendiendo a una persona LGBT, porque hay condiciones de vida que no han pasado. ¿Puedes ofrecer el servicio? Claramente sí, pero vas a tener que moldear desde la metáfora, el análisis, la estructura de la sesión, el enfoque en ese trabajo. ¿Y cómo vas a hacer este acompañamiento? ¿Qué es una intervención educativa? Las intervenciones educativas es la implementación de una herramienta psicopedagógica o psicosocial o administrativa dentro de un espacio educativo para su permanencia, así a grosso modo, haciéndole lo más burdo posible. Y entonces, ¿quién puede ofrecer quién puede ser tutor? Pues cualquier persona dentro de un espacio educativo. Puede ser el administrador y muchas veces pasa, este, que las mejores tutorías a veces te lo ofrece Juanita, la de las copias. No es que ve con el profe que está en el piso quinto, él te va a recibir. No es que ve con mi compañerita como a las 4, porque te puede firmar más rápido. Eso también podremos hablar lo que es una estructura de eh, una tutoría. Sin embargo, dentro de los procesos burocráticos se va a esquematizar que el acompañamiento que lo haga sea el docente, porque supuestamente es el que lo ve diario a diario. La Universidad de Guanajuato, por ejemplo, sí establece que puede ser un tutor, un compañero o un docente. Entonces, esos tres pueden llevar a cabo la tutoría académica. En el de, por ejemplo, el de la UNAM, allá en Campus Ciudad Universitaria en CEU, establece también que puede ser un compañero quien te puede dar tutoría. Entonces, por ejemplo, ellos tienen su programa de tutorías pares, pero ellos no les pagan. Por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato sí les pagan, les dan una beca, pero en la DCU no. Solamente es así como te dan una carta de recomendación. Y muchos de los que salen de este programa de CEU terminan siendo docentes en CEU,
porque también ese es otro factor dentro de la trayectoria del tutor par, porque esa es otra característica. El tutor par muchas veces son chicos talento que no tienen el recurso económico y luego terminan siendo maestros de sus propios compañeros y luego se enojan y luego se pelean y luego es bastante conflictuante. ¿Por qué? Porque al final del día es poner entredicho la relación docente con el tutor, con el tutorado. Y entonces, a ver si está el otro, Entonces, ¿cómo se consolida y cómo se lleva a cabo? Uno, tiene que haber un programa formativo institucional en donde se establezcan el organigrama, las personas involucradas, cómo va a ser el servicio, cómo va a ser el acompañamiento, cómo son los planes de acción tutorial, cómo va a ser el propio sistema interno. Dos, ¿cómo va a ser esta orientación? Porque muchas veces es que yo soy ingeniero, yo no lo puedo llevar. Es que realmente sí se necesita que la persona que dé la tutoría sea alguien que esté dentro de la propia institución, sea alguien que conozca los espacios, que conozca los lugares, que conozca cómo es la actividad día a día para poderle dar ese acercamiento a la persona y que muchas veces es muy complicado llevar a cabo este tipo de acercamientos. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo el profesor, no tiene tiempo el maestro, es que estoy por horas. Esas son las complicaciones que tiene la tutoría y que al final del día limitan y coartan mucho ese elemento. Por ejemplo, en universidades públicas eh, son los docentes que tienen más horas en la escuela. Entonces, los tiempos completos son los que deberían de ofrecer, pero a veces son las personas de antaño. A cada año, Juventudes hace una reunión con escuelas formadoras y instituciones de educación superior para una reunión de tutoría. Y entonces ahí trabajan como esos elementos. Juventudes también está involucrado. ¿Por qué? Porque los ven como unos mentores o unas personas que acercan estos servicios y que tengan estos espacios para conocer y que no solamente se queden con esos espacios académicos. Y entonces, aquí el punto son tres. Uno es transmite la información. Dos, facilita los espacios y los aprendizajes, pero también orienta. Y entonces es ahí donde muchos de los tutores, su complejidad es esa, porque no saben cómo hacer ese acompañamiento. Es que yo soy ingeniero. Por eso se habla que el programa de institucional tiene que capacitar en las acciones tutoriales. Y entonces nos hablan de un servicio de becas, y nos hablan de movilidad, y nos hablan de los centros de idiomas, y nos hablan de qué pasa si repruebo o no repruebo. Esa es una parte importante. Y que al final del día la persona que esté frente al grupo sí necesita acercarse a su propia institución, sí necesita cómo definir, cómo va a acompañar a la gente. Y entonces dentro de estos elementos, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar otra ventana. No, eso no, no. Gracias. ¿Qué tendría que haber dentro de esas capacitaciones? Uno, ¿cómo es la comunicación? Sus características, cómo es una comunicación directa. ¿Cómo son los intercambios? Si hay intercambios dentro de la escuela. ¿Cómo es una educación inclusiva para la propia institución? ¿Cómo son las dificultades en el aprendizaje? ¿Cómo son los apoyos económicos? Porque muchas veces es que me quiero ir de investigación, pero yo no sé cómo bajar recursos. ¿Cuáles son los derechos con los que cuenta el estudiante? Porque muchas veces piensan, no, es que ya me reprobó. No, es que pues ya tengo la calificación así. No, es que pues ya, o sea, es la única manera en que lo puedo llevar a cabo. Aquí lo importante, por ejemplo, es que sepan su propia normativa y eso es uno de los principios fundamentales, eh, que sepan cómo llevar a cabo todos estos procesos. El tutor o la tutora que esté frente a un grupo no solamente tiene que hablar sobre didáctica, tiene que saber cómo llevar a cabo las necesidades que tiene el tutorado.
y este tutorado llevar a cabo todas estas funciones. Ahora con ciertas instituciones, pues se habla de los derechos humanos, se habla sobre el acercamiento personal, se habla sobre acciones de la diversidad, de la discapacidad, pero volvemos a lo mismo. Si yo no sé hacia dónde voy, va a ser muy difícil que yo pueda darle ese acercamiento. Por eso es importante decir, no es una mentoría, porque la mentoría como tal es un acompañamiento para el desarrollo de una habilidad en específico o un conocimiento en específico y es se habla sobre diagnóstico, intervención y evaluación final. No es una consejería o counseling, este enfoque de counseling donde es un acompañamiento psicoemocional. No es el coaching, no es un coaching ontológico, no hay una teletutoría. La tutoría virtual sí puede ocurrir ya en esta actualidad. Este está un poquito más antiguo, pero la tutoría sí tenemos que saber acompañar en los diferentes momentos. El tutor, por ejemplo, de primer, segundo semestre hasta tercer semestre, tiene que ver aspectos como de integración, de identidad universitaria o del espacio, de asesoría sobre acompañamiento administrativo, sobre características de la escuela, sobre la propia ciudad, de decirles, chicos, si salgan no vayan a tal bar, porque ahí están las chelas adulteradas. Claramente aquí hablando en adultos. Con jóvenes de nivel medio, tenemos que hablar sobre el tipo de institución que contemos. Si es bachillerato tecnológico, ¿por qué escogieron irse a ese tecnológico? ¿Cuál es ese plan? Y ya ir organizando el plan de vida. También organizar a qué se van a dedicar, porque muchas veces ocurre que estos que salen de los tecnológicos, como CECITE, SABE, CEBETIS, eh, CETIS, ¿qué otro hay? CONALEPS, tienen muy buen nivel académico y son los que consiguen becas en el TEC de Monterrey, en Anáhuac. Bueno, Anáhuac no abre tanto, pero La Salle, Ibero, que tienen como estos acompañamientos. Entonces nosotros también tenemos que hacer ese acompañamiento. ¿Qué servicios ofrece la propia escuela? ¿Cómo los llevan a cabo? También ver ya en la parte intermedia cuántos se han mantenido. ¿Cuántos se volvieron mamás, papás en nivel medio? También a nivel superior, consumo de alcohol, consumo de drogas, sexualidad, hablar sobre ese acompañamiento, no solamente quedarnos hasta ahí. Después, ya en los últimos periodos, séptimo, octavo, noveno, hacia qué líneas, qué área de especialización les gustaría y si aún no están preparados, ¿qué vamos a hacer para ese acompañamiento y que conozcan estas áreas terminales? Porque muchas veces si no hacemos esas intervenciones adecuadas en ese momento, tenemos saltos en todos los procesos. Tenemos este punto en donde cambian después de carrera, no saben hacia dónde dirigirse y es ahí donde podemos empezarlos a dirigir a los servicios de orientación, de educación, de orientación educativa o alguien externo. También puede ser eso una cuestión válida, que tenga un bajo costo y que los puedan llevar en ese sentido. Eh, También hablar sobre qué van a hacer después. Uno de los aspectos, por ejemplo, que yo veía es cómo hacer un CV, cómo construir tu primera carta de recomendación, cómo hacer un portafolio, porque luego también eso es importante. Si te vas a ir a áreas como de carreras como diseño, economía, necesitas un portafolio de he logrado tales cosas y los he llevado de este punto. Y hacer este acercamiento, ¿sabes qué? Miren, chicos, están estos cursos, capacítense, váyanse haciendo que sea esta persona que tenga este acercamiento para que los conozca en la escuela. También eso es importante. Es un estudio transversal en el norte del país con escuelas, son prepas, se los voy a pasar también, que hablan sobre la identidad. Si se genera identidad dentro de la escuela y se genera a partir del docente, es más fácil que los estudiantes se queden y terminen la prepa
porque es este primer acercamiento y los chicos no ven tanto la escuela, sino ven a la persona que está frente al salón, frente a su acompañamiento psicoemocional. Y ellos por eso se quedan por los docentes, no por la propia institución. Y es ahí por estos aspectos que van logrando este acercamiento. Y por eso tenemos que hacer este punto, el equilibrio entre la calidad educativa, la calidad de los docentes, que se satisfagan las necesidades educativas, sociales y fomentar el aprendizaje. Entonces, si vemos que está muy mal la persona, ok, ¿cómo vamos a hacer este acercamiento? ¿Cómo nos vamos a dirigir a esas personas? Porque muchas veces no quieren ellos hablar. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber orientar, canalizar y darles una mejor información de lo que conozco. Un tutor debe de conocer muy bien su propia institución. Tiene que saber muy bien cómo va a llevar a cabo las actividades, de qué manera se puede acercar a sus estudiantes, pero también cuál es el enfoque docente que tiene su propia institución. Y muchas veces es lo que no se hace. Sí, ya entro a la escuela, ya entro al lugar, pero no sé qué esperan de mí. No sé cuál es el objetivo, no sé las áreas. Y entonces se habla que, por ejemplo, en estos aspectos, uno, el tutor tiene que estar capacitado sí o sí en cómo uno, en relaciones afectivas, en relaciones interpersonales, en relaciones emocionales, socioemocionales, una madurez personal, porque muchas veces, y eso les va a pasar constantemente, uno, los chicos actualmente y las personas que están estudiando van 1 o 2 años atrasados. Entonces vamos a ver como cosas de, pero ¿por qué están haciendo esto a esta edad y se parecen más chicos? Son las situaciones contextuales que estamos viviendo. Conocimientos sobre un aspecto educativo, cómo es el programa de estudios, cómo es su actitud frente al grupo, cómo orienta a las personas, cuáles son esas características, conoce a sus estudiantes o no los conoce. ¿Cuánto tiempo? Sepa gestionar los tiempos, sepa gestionar los espacios, los materiales. Ah, es que no sé cómo ir al salón. No, es que yo no entiendo para qué hacemos esto si al final se van a ir. Es ahí donde estas actitudes y capacidades hacen que la persona frente a los tutorados sepa cómo canalizarlos. También conocer las estructuras. O sea, por ejemplo, si estamos en infantil, que vamos a ponerlo en básico, que es preescolar, primaria, el tutor siempre va a ser el docente y va a ser más estos aspectos psicopedagógicos y canalizar con las papás y las mamás. Oiga, niños, oiga, señora, es que vi que Juanito se chupa el dedo. Oiga, vi que Juanito hoy no alcanzó a ir al baño. Oiga, es que Juanito otra vez no habla bien. Ya cuando estamos en primaria, eso es preescolar, en primaria, lo que vamos a ver son las dinámicas contextuales, ver cómo trabajan, cuántas, si logran o no logran lo aprendido. Y que esa es la parte importante. En secundaria, sí ya hay una estructura que tenemos que focalizar, orientación, el plan curricular, educación sexual, orientación profesional, um, habilidades socioemocionales, cuestiones técnicas, o sea, sí nos tenemos que acercar, sí tenemos que guiarnos en este sentido. Y esa ahí es la parte importante de por qué la tutoría es esta herramienta que nos ayuda a hacer el match con nuestros estudiantes. Tal vez no es una matrícula como en una escuela privada, y muchas veces en las escuelas privadas, la tutoría es una forma de mantener matrícula y que les caiga bien el docente, y por eso contratan. Tec de Monterrey hace eso. O sea, sí te contrato, pero tienes que ser una persona capaz de mantener un grupo y revisar y hacer, y lo checan mucho. Ibero, La Salle van mucho en ese sentido, porque lo que están hablando es que tienen a los mejores docentes frente a su grupo. Públicas, pues es más o menos más
soy investigador, me pagan por investigar, pero tengo que cumplir con tutorías y a veces mandan a los asesores. En básica, pues la misma docente o el docente que está frente al grupo hace estas conexiones. Sin embargo, queda muy deficiente los procesos formativos y entonces caen muchas veces, porque no están especializados en esas áreas, en sesgos. Eso pueden ser los riesgos al final. Si el tutor, tutora, dependiendo su nivel académico y dependiendo también de su propio criterio, hace sesgos y estos sesgos y prejuicios terminan siendo en discriminación y es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que construir de una manera asertiva. Por eso no solamente es hablar de habilidades, sino cuestiones técnicas, desde cómo construir un PAT, cómo identificar la estructura organizacional del programa institucional de tutorías y cómo se lleva a cabo en mi propia institución y cómo es la actividad diaria. Eso es lo que se debería de hacer dentro de este imaginario. Ya en la parte de experiencia profesional es muy complicado porque las instituciones de nivel superior públicas son monstruos y entonces muchas veces se deja de un lado o se le quiere dar como esta manera remedial a través de estas acciones, pero no las cumplen. Y es muy complicado. Hay chicos que reprueban tutoría, literal, en prepa y en universidad también. Entonces, son como estos elementos que al final del día ponen en tela de juicio a los estudiantes, a los docentes y a la propia institución. En privadas, casi no tienen sus programas institucionales de tutoría, o si los tienen, es más como un orientador educativo. Y es como, ¿y cómo te has sentido? Bueno, te va a mandar con la psicóloga y les da la materia de socioemocional, pero no cumple con los criterios. Por ejemplo, el de socioemocional es de filosofía. Sí está, sí se puede hacer, pero estudió filosofía. Como tutor todavía te la compro, por lo que hemos hablado, que él puede ser un profesor que esté capacitado, pero que esté capacitado. O sea, que tenga formación, formación pedagógica, psicológica, educativa, psicopedagógica, para poder mantener dependiendo los estados eh, del desarrollo, pero también educativos y formativos. Entonces, con eso iría terminando. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bastante claro, la verdad. Todo bien. Va, pues muy bien, chicos, terminaríamos por hoy. Muchas gracias y que tengan muy bonita noche. Igual, bonita noche.